a continuar, si te parece, con las ponencias de la mañana para no irnos mucho en el tiempo. Y ahora vamos a tener la última de las ponencias de la mañana, que es la relativa a la clasificación de productos y servicios que va a impartir Lourdes Portela. Lourdes Portelano Velasco, perdón. Lourdes Portela nos estará escuchando. Lourdes es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionaria de la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el año 1992 y ha estado destinada toda su vida funcionarial en el Departamento de Signos Distintivos, vinculada con el examen y la resolución de expedientes principalmente de marcas, y ahora mismo ocupa el puesto de jefe de área de examen de signos distintivos. Ha participado en actividades complementarias dentro de la oficina vinculadas a organismos internacionales como la OMPI o la WIPO, participando en comités de expertos como el de la Unión de Niza. Además, ha participado en un montón de jornadas y ha dado muchísimas ponencias, con lo cual, bueno, pues seguro que vamos a aprender un montón sobre clasificación de productos y servicios con ella. Así que, Lourdes, te cedo la palabra. Para compartir. ¿Comparto ya? Sí. Le doy si quieres, ¿eh? Sí. Ahí. Vale. Perfecto, aquí se puede dejar. Muchas gracias a todos. Agradezco a la universidad, bueno, que haya pensado en mí, sobre todo gracias a vosotros por considerar que, bueno, que yo puedo aportar algo acerca de la clasificación y ya sin más preámbulos, bueno, pues voy a empezar. Veréis, la cuestión de la clasificación de productos y servicios. ¿Qué ocurre? Que la clasificación, como viene claro de clasificar, es siempre establecer un criterio, establecer un orden. Y este orden lo que tiene es que facilitar. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de clasificación de productos y servicios, tenemos dos límites. Uno, que solamente es para registrar marcas. Esta clasificación no sirve para nada más. Y otro, que es una norma de alcance meramente administrativo. No se le puede buscar más trascendencia porque no lo tiene. Entonces, en base a esto, ¿qué ocurre? Que se crea el arreglo de Niza. El arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, conocido vulgarmente por la clasificación internacional. Pero está tan conocida así, hasta tal punto que nuestro propio reglamento reconoce, cuando habla de la clasificación de Niza, llamada también la clasificación internacional. Y cuando se habla de clasificación dentro de los países de la OMPI, se la llama directamente la clasificación. O sea, que confianzas tenemos todas las del mundo para clasificar estos productos y servicios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que de dónde viene esto? Pues venía sencillamente para resolver una necesidad. Cuando se crea el Convenio de París, ¿qué ocurre? Que el ámbito era proteger patentes, marcas de producto, marcas de servicios, nombres comerciales y demás. ¿Qué ocurre? Que tú para proteger, si proteges lo marcado, tendrás que saber qué es lo que está marcado. Entonces, ahí haces una delimitación. ¿Qué pasa? Que el propio Convenio de París, en su artículo 7, nos dice que por la naturaleza del producto no se puede rechazar nada. O sea, que tenemos que intentar clasificar lo mejor posible. Si vemos que una clasificación que hemos dado se pone de manifiesto que no es la más acertada, debemos de cambiarla. Pero clasificar, todo se puede clasificar. No puede haber en ese sentido ningún límite. Luego pasamos a que efectivamente la creación del arreglo de Niza es fruto de la conferencia diplomática de Niza de 15 de junio del 57 y entra en vigor en el 61. ¿Qué ocurre? Que eran países miembros del convenio de la Unión de París que dicen, vamos a ponernos de acuerdo. Pero tú decides ponerte de acuerdo en 1957 y no dices, voy a crear una clasificación. Ya partes de un trabajo anterior. ¿Ese trabajo anterior cuál era? Era el del BIRPI, que era el antecesor de la OMPI. Y ese BIRPI ya tenía una clasificación inicial. Esa clasificación inicial tenía, por un lado,
unas clases que eran 34 porque en principio solo se refería a productos y a su vez una lista alfabética. Entonces, ¿qué es lo que hace? Partiendo de esta, ya ha ido viniendo lo demás rodado. Y lo que se ha pretendido es irnos actualizando y adaptándonos a las nuevas circunstancias que surgen en materia de marcas. Cada época tiene su coyuntura y ya está. La clasificación respira de lo mismo, no tiene otra cuestión. Aquí veis, bueno, se revisó en Estocolmo, en Ginebra, se modifica en el 79, a fecha de 1 de enero de este año hay 88 países miembros y las versiones auténticas son en inglés y en francés. Pero ¿qué ocurre? Que la propia OMPI también elabora versiones que son oficiales para los idiomas, como por ejemplo la del español, que es en colaboración con los países de habla hispana, igual que Alemania la tiene con Alemania, con Austria y Suiza. O sea, se crean comités para que precisamente la clasificación sea lo más útil posible a todo el mundo. O sea, se trata de que tiene que ser una herramienta práctica, aunque a veces nos da bastantes problemas. Pero bueno, los problemas se solucionan, o se solucionan de la mejor manera posible. Entonces, aquí sencillamente, ¿cuáles han sido los hitos que han marcado más la clasificación? En los 70 es cuando se hace la revisión general de la lista alfabética de productos y es cuando se añaden las marcas de servicio. En el 82 hay una modificación sustancial de los títulos de las clases, de las notas explicativas y las observaciones generales. Respecto a este sentido, está claro que los títulos de las clases y las notas explicativas tienen una evolución mucho más pragmática que las observaciones generales. Luego veremos que las observaciones generales, ahí es donde vivo sin vivir en mí. Pero bueno, saldremos adelante. En el 90 es cuando se crea el número de base, se revisa la 42. ¿Por qué es importante el número de base? Porque veréis, si yo pongo el número de base, pongo el número de base, luego me voy al idioma. Con el número de base me traduce al idioma. No tengo que pensar nada. Y ahí puedo localizar la traducción en inglés, en francés, en español, en árabe. O sea, el número de base, eso es una maravilla. Y sobre todo cuando tú eres una empresa que exporta, que sale fuera, porque te evita problemas a la hora de decir, bueno, realmente, ¿cuál es el contenido? Bueno, pues el contenido es el mismo que te viene en esta versión en español. Problema resuelto. Y luego en el año 2000, que es cuando se crean las clases 33, 44 y 45 para servicios, lo cual fue un gran hito. Ahora mismo hay problemas respecto de las clases, sí. Uno de los problemas que hay es en concreto en la clase 9, sí, pero tiene difícil resolución. ¿Por qué? Porque es una clase que tiene un enunciado tan absolutamente dispar que, por una parte, hay oficinas que dicen, vamos a ver, si esto lo desglosamos de otra manera, tendríamos que generar otras clases. ¿Y qué creas? ¿Bises o cambias la numeración desde el 9 hasta el 45? ¿No hay acuerdo? ¿Se generan problemas? Bueno, pues se sigue dando vueltas y se procuran hacer las cosas con la mayor dignidad posible. Ahora llegamos a la aplicación de la clasificación. ¿Quién aplica la clasificación? Por un lado, los países miembros. ¿Pero qué ocurre? Que el propio Tratado de la Regla de Niza te dice que los países miembros la pueden aplicar como sistema principal o como sistema auxiliar. En la práctica todo el mundo lo usa como sistema principal, pero está ahí escrito en el tratado y nosotros lo respetamos. Por otro lado, ¿qué ocurre? Que lo emplea la OMPI. ¿Por qué? Porque todo el sistema de Madrid funciona a través de la clasificación de Niza. Es que además hay otra serie de organismos internacionales, que son organismos regionales, que emplean la clasificación, como la WIPO, como la Oficina del Benelux, como las africanas de ARIPO y la otra, OAPI. Pero además hay un montón de países que no son miembros, pero que la usan. ¿Por qué? Porque es práctica, a pesar de los defectos. Es una norma eminentemente. Entonces, llegamos a cuáles son las obligaciones. Bueno, pues los países miembros, la obligación que tienen es que tienen que hacer figurar en sus títulos de resolución y en las publicaciones el número de la clase.
El número de la clase no es el número de base. Son conceptos distintos. El número de la clase es que tenemos nosotros ahora mismo 45 clases. 34 de productos y de la 35 a la 45 de servicios. Entonces, ese es el número de clase. Si a ti te concede una marca, perdón, en la clase 1, en el título, si tú eres país miembro, te tendrá que poner 1 y los productos que se refieren. Pero el número de la clase hay que ponerlo. Eso es una obligación. Enseguida, espera un segundín, seguimos. Luego tenemos el comité de expertos. Vamos a ver, el comité de expertos, ¿qué es lo que hace? El comité de expertos lo que hace es estudiar modificaciones, propuestas para si se modifica, si se amplía y hace también recomendaciones, pero digamos que lo que lleva más tiempo al comité de expertos en la práctica son actualizaciones. ¿Qué quiero decir yo con actualizaciones? Pues son aquellos productos y servicios que surgen nuevos, pero que realmente son fácilmente identificables por el consumidor y se pueden ir incorporando. Entonces, ¿por qué es más fácil? Porque ese tipo de productos o ese tipo de servicios se incorporan en las versiones. Veréis, hay que distinguir entre lo que son las versiones y las ediciones. Las versiones son anualmente y es esa carga que sale, que entra en vigor el 1 de enero y ahí aparecen todas aquellas posiciones que entran en vigor. ¿Qué ocurre? Que existe luego el concepto de edición. ¿Y qué es la edición? La edición se hace cada 5 años. Y la edición lo que hace es que aprovecha nueva edición. Todos estamos alertas. Y entonces se incorporan. Cuando un producto o un servicio que aparecía en una clase va a dejar de pertenecer a esa clase para incorporarse en otra, aparece con la edición. De la misma manera que cuando se crean clases nuevas, aparece la nueva edición. Se le da un bombo a la nueva edición, aparte de que la nueva edición también lleva incorporadas todas esas actualizaciones de incorporar nuevos productos, de modificaciones quizá de redacción más precisa, o sea, no es que desprecie ese trabajo la edición, también lo lleva, pero es el momento de esos grandes cambios en la clasificación, cuando sale la edición. Nosotros actualmente estamos en la 11ª y la 12ª va a ser el 1 de enero del 2022. O sea que el año que viene será el gran cambio. Probablemente, pero esto ya es una película que me monto yo. ¿Cuáles van a ser los grandes problemas? Los dispositivos. ¿Por qué? Porque los tenemos metálicos, no metálicos, de plástico y ahora con los hidrogeles, todo esto. Nos viene que vamos a tener todo tipo de propuestas y todo tipo porque hay que solucionar ese problema y hay muchos fabricantes. Entonces los tienes que son fijos, metálicos, pero otros son de plástico y otros son artículos de tocador y que van a la 20. Madre mía, a la 21, te encuentras, ya veremos si procurará solucionar lo mejor que se pueda. Pero es una realidad que está ahí y sencillamente se va adaptando. En cuanto a lo de la publicación, la primera fue en el 63, la segunda en el 71, ¿veis? Estamos todavía en la 11ª, se estuvieron haciendo en papel hasta el 2011 y ya desde el 2013 ya es todo publicación. Pero es muy fácil acceder. Además, cuando entras en OMPI, si no, en lo del buscador le pones arreglo de Niza o le pones lo que tú quieras, el mismo te lo hace, lo cual no es especialmente complicado. En cuanto a los elementos de la clasificación internacional, tenemos los títulos de las clases, las notas explicativas que se clasifican y la lista alfabética. Hemos visto, por un lado, ¿os acordáis que al principio hemos hablado del número de la clase? El número de la clase es la forma numérica, por decirlo de alguna manera, que se tiene que corresponder con el título de la clase. El título de la clase, digamos que es con muy pocas palabras, de forma lo más resumida posible, que cualquiera que lo lea pueda deducir qué contenido es el que se puede incorporar ahí. Acto seguido tenemos la nota explicativa. La nota explicativa tiene, por una parte, aquello que comprende y aquello que no comprende. Te da inicialmente como una ligera explicación y luego, como comprende, te pone ejemplos que estarían dentro de esa clase y luego tienes los no comprende. Hay clases
más extensas en no comprendes o mínimamente, ya depende del contenido de la clase, pero luego voy a intentar que los ejemplos que he buscado os puedan resultar por lo menos mínimamente curiosos. Entonces tenemos, se aplican a cada clase y la lista alfabética. La lista alfabética tú vas buscando, por nuestro primer, por la donde quieras, buscas por palabra y también he preparado varios ejemplos. Aquí es el gran meollo, entiendo yo, las observaciones generales, tanto de productos como de servicios. ¿Por qué? Porque el arreglo de Niza tiene establecidos unos puntos que desarrollan. Primero sería que un producto acabado se clasifica por su destino. Vale. Las materias primas en brutos semielaborados por esa materia, es decir, por la composición. Vale, lo veo muy claro. Los productos que forman parte de otro producto, en principio, se clasifican con ese producto, ¿vale? O en la parte final porque es una parte integrante. Perfecto. Ahora viene el problema, el último. Un producto acabado o no se clasifica en función de la materia predominante. Pero vamos a ver, no me has dicho que por el destino. Entonces, ¿qué ocurre? Que históricamente se ha estado conviviendo con los dos criterios. Hay épocas en las que ha ido prevaleciendo el destino y épocas en las que ha ido prevaleciendo la materia. Por eso se mantienen las observaciones. Claro, es un problema. Pero las personas que manejan el nomenclator dicen, mira, me voy a la lista de productos, a la lista de servicios y ya depuraré yo como pueda según vaya viendo. Se solucionará tal y si no, pues preguntas o lo que sea. Pero ese talón de Aquiles está ahí. Está ahí. Y se aprecia. En cuanto a los servicios, los criterios son, los servicios se clasifican según la actividad definida en el título de la clase, o si no, por analogía. ¿Vale? Los servicios de alquiler se clasifican en principio en la misma clase que el servicio al que prestan ayuda. ¿Vale? Los servicios de asesoramiento en la clase sobre lo que informan, ¿vale? Y las franquicias en la clase de servicio del franquiciador. Pero informar simplemente de franquiciar ya es una cosa que se considera empresa en la 35. Pero hay gente que dice, no lo tomo claro. Ahí ya, pero bueno, suele generar en ese sentido menos problema que los productos. Porque los productos tienen ese doble reconocimiento. Y tan válido es un criterio como otro y dices, ¿por cuál me voy? Hay productos, en todas las cuestiones estas metálicas y eso suele prevalecer el material y en otras pues no el destino. Ya veremos por dónde vamos. Ahora vamos a centrarnos ya en lo que es en España, ¿no? Nuestra regulación nacional, donde está reconocida la clasificación tanto en la ley de marcas como en el reglamento de ejecución de la ley de marcas. La ley de marcas en el artículo 12 te dice que tienes que aportar una lista de productos o servicios, pero el gran desarrollo te viene con el reglamento y te viene en dos preceptos. Por un lado, en el artículo 1, que te dice que tienes una lista de productos o servicios, y luego se explaya en el artículo 3. En el artículo 3, fijaros, lo primero, en el párrafo 1 nos dice, los productos y servicios para los que se solicita el registro de la marca se clasificarán de conformidad con el sistema de clasificación establecido en el arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas de 15 de junio de 1900. La clasificación internacional. Os dije antes, con toda confianza. Nosotros con la clasificación no tenemos ningún problema. Este es el párrafo 1. ¿Qué quiere decir? Que Niza es la que nos tiene que servir para el registro de marcas, es decir, dónde va, dónde no va, dónde va, dónde no va. ¿Cómo tengo yo que encuadrar, incorporar este producto o este servicio para que luego, cuando se lleve a cabo el registro, en mi título, qué numerito tiene que aparecer? De arranque. Nos vamos, que en el 2 me dice, si el solicitante identificará los productos o servicios para los que se solicita la protección de las marcas con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen sobre esa única base el grado de protección conseguido. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, ha habido épocas en las que cuando se registraba una marca no se le daba la importancia a la clasificación que se le daba. Y entonces,
En España hace mucho tiempo que no, pero hubo un tiempo en el que sí, te pedía la clase entera. Casi que aparecía el número. Tenía que aparecer el número porque aparezca el número y aparece la clase entera. Pero realmente, si se pasa a analizar el contenido real de si esos productos son los marcados, pues a lo mejor no coincidiría tanto. Ahora mismo sí hay una enorme sensibilidad. ¿Quién ha sido el gran artífice para sensibilizar sobre la clasificación? La UIP. Antes era la UAMI, ya empezaron sus primeros pasos. ¿Qué ocurre? Que en la EUIPO ellos parten también de Niza. Niza, para todos, es la madre de la que alimentan. Y a partir de ahí, cada uno va profundizando como estratégicamente considera más oportuno para sus propios usuarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que sale una sentencia y Petraslator se plantean, vamos a ver, si tú solamente utilizas una marca para un determinado producto dentro de una clase, no te puedo permitir que me pongas el enunciado de la clase entera. Empiezas a jugar con distintos conceptos, a su vez, con las notas explicativas, tal. Pero luego ya vamos a ver ejemplos con notas explicativas que espero que os solucionen más. Seguimos. En cuanto a la lista de productos, en el tercero nos dice, a efectos de lo expuesto en el apartado 2, es decir, claridad y precisión, que tiene que ser suficiente, podrán utilizarse las indicaciones de carácter general que figuran en los títulos de las clases de la clasificación internacional u otros términos generales a condición de que se ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión establecidos en el artículo. Esto se ve claramente cuando en determinados títulos de las clases aparecen que están tachados. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es una cuestión de despiste, es cuestión de que eso no se puede pedir así. Pero el título de la clase de Niza es ese. Y nosotros somos miembros de Niza. Con lo cual, yo respeto Niza poniéndolo, pero te informo, esto no me lo pidas, ¿eh? Porque esto no tiene la suficiente claridad y precisión. Y entonces estoy moviendo lo mejor que puedo a efectos de tercero. En cuanto al cuarto, ¿qué nos dice? Que la Oficina Española de Patentes y Marcas rechazará las solicitudes que contengan indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en el plazo que a tal efecto se le conceda. Veréis, nuestra base de datos ya arriba informa, luego lo veréis, que si no es lo suficientemente claro y preciso, se va a suspender. Ya te estamos informando. Pero es que lo que comienza con un suspenso puede terminar con un rechazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo presumible es que el que pide una marca sabe para qué la quiere. Luego, le podrá costar más llegar a la conclusión de cuál es la redacción más exacta, más clara y más precisa de sus productos o servicios. Pero tiene que ser él. Si tú no eres lo suficientemente claro, preciso, ¿no? Pues mira, aquí donde suele haber a veces problemas con las traducciones, cuando vienen de empresas extranjeras que te aportan unas traducciones, sobre todo en materia de servicios, que el problema que te planteas a veces es que dices, ¿pero qué me está pidiendo? ¿Por qué? Porque cuando a ti hay alguien que tú ves que está mal definido, le dices, oiga, mire, es que esto está mal definido. Con lo cual, si está mal definido, yo no te puedo decir ni a dónde va. O sea, eso es, digamos, el grado superior. Luego hay un grado inferior, que es cuando algo está mal clasificado. No, hombre, que lo clasifican en un sitio, pues, oiga, mire, es que esto no va a esta clase, va a otra. Pero eso, peccata minuta, no tiene problema. El problema es cuando hay esa falta de definición, que puede derivar además en un rechazo. Y en algunos expedientes así es como termina. Bueno, seguimos. Cuando se utiliza en términos generales, incluidas las indicaciones de carácter general de los títulos de las clases de la clasificación internacional, se entenderá que estos incluyen todos los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor
literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que tales términos o indicaciones incluyen los productos o servicios que no pueden considerar, si comprendidos en ese tenor literal. Aquí, ¿qué es lo que encajaría? Lo que nos estuvo diciendo Fran. Te piden la clase 35 y se dedican a la venta. Porque ni siquiera el enunciado de la clase 35 remotamente me puede a mí hacer pensar en vender. Es que por mucho que estire el concepto, no llego. ¿Por qué? Porque le falta ese tenor literal. Resolveremos con la mayor dignidad posible. Claro, no, pero ellos muchas veces cuando actualizan las marcas te piden ya una nueva y ya es esa marca actualizada y ya te la piden bien, con lo cual mantienen, digamos, un tracto de la marca, pero el problema no tiene resuelto. O sea que los problemas, este tipo de problemas se pueden resolver. Hay otros que no, pero estos sí se pueden resolver. Las cosas como son. Seguimos. En el 6, ¿qué nos dice? Cuando el solicitante solicite el registro para más de una clase, agrupará los productos y servicios con arreglo a las clases de la clasificación internacional. Cada grupo irá precedido del número de la clase a la que ese grupo de productos y servicios pertenezca y los presentará en el orden de las clases. ¿Qué ocurre? Que veréis, te puedes encontrar, por un lado, aquí lo que tenemos que hacer es que los productos y servicios forman parte de una clase. Lo que yo me tengo que encontrar, el número de la clase y los productos y servicios. Y tiene que haber una concordancia. Si no hay esa concordancia, se suspende y se le pone de manifiesto. Que digamos que eso sería ese mal menor de la clasificación, pero que es subsanable. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces, hay supuestos en los que a lo mejor a efectos de suspender, el hombre se puede quedar un poquito más desconcertado. Pero bueno, eso, como lo vamos a ver en un ejemplo, que además todos lo conocéis, pues es fácilmente deducible. Pero sí que es cierto que un mismo producto, bueno, puede dar pie, según la redacción, a una clasificación, a otra, tal. Pero aquí ya vamos al paso siguiente. ¿El caso siguiente cuál es? El de los productos y servicios no se considerarán similares entre sí por el hecho de figurar en la misma clase de la clasificación internacional. Pero por esa misma manera no son distintos los productos porque están en distintas clases. Con lo cual, la clase, alcance administrativo. Y luego nos sirve para saber la cuantía de las tasas. Poco más, poco más. Aquí lo importante es conocer realmente esa redacción de productos y servicios. Con lo cual, resumiendo, en cuanto al derecho español, hay que clasificar según el arreglo de Niza que establece la llamada clasificación internacional. Segundo, los productos y servicios serán indicados con claridad y precisión para evitar que se rechace la solicitud. Para evitar que se rechace, o sea, es que yo te lo estoy facilitando. Eres tú el que se cierra en banda, porque yo no tengo ningún interés. O sea, eres tú. Tercero, los productos y servicios se agrupan según la clasificación internacional y comprenderá el contenido del término, es decir, el lenguaje fundamental, no la literalidad del texto que me pongas título de la clase. No, el concepto que va dentro de ese término. Y cuarto, está en la misma clasificación, no implica que se trate de productos similares o viceversa. Eso interesa que lo tengan clarísimo. ¿Qué ocurre? Que una vez que hemos visto esto, vamos a ver aquí cómo puedes tú saber cómo acceder. ¿Qué es eso de la clasificación? ¿Dónde me la encuentro? Bueno, pues la clasificación tú te la encuentras en CLIMAR. Y en CLIMAR te encuentras además, por un lado, todo lo que es la clasificación internacional de Niza, pero además te encuentras la base de datos armonizada, la HDB, que es muy viva, que permanentemente se va actualizando. ¿Qué pasa? Que entonces tenemos que, para nosotros es muy importante lo que hace la WIPO en la clasificación. ¿Y la WIPO qué es lo que hace en la clasificación? La HDB es su herramienta informática, pero es que la WIPO utiliza también Niza, que lo hemos visto antes, con lo cual tiene Niza y su base de datos. La oficina española, ¿cómo puede acceder a WIPO? Por un lado, por nuestra base de datos que hemos visto antes en CLIMAR, pero yo también puedo poner Template class en la base de datos de la WIPO.
Entonces, tenemos que, vamos a ver, ¿cuáles son los principios de la WIPO? La WIPO es la gran abanderada de la claridad y la precisión. Quizá por el problema de los lenguajes. Entonces, aquí hay que ser claros y precisos. Otros puntos que mantienen ellos, que facilitan y que sirven para reafirmarse en que eso es claro y preciso, son los siguientes puntos. La descripción debe entenderse en su sentido natural y habitual, que es lo que nosotros, en el derecho español, llamamos el tenor literal. Que yo no tenga que crearme todo un contexto para saber lo que tú me estás pidiendo. Entonces, ellos a eso lo llaman el sentido natural y habitual. Después, se admite el uso de expresiones que limiten el alcance. Por ejemplo, ¿cuál sería? Cuando a ti te piden un enunciado, principalmente esto. Bueno, pues tú me estás pidiendo esto. Tú mismo estás afirmándote con claridad y precisión en lo que tú quieres. Perfecto. El empleo de I y O. Bueno, tampoco tiene por qué crearnos especial problema a fecha de hoy. Luego en el tiempo ya veremos. Pero vamos, ahora. Y luego, fundamental, los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner un 2 puntos que un punto y coma. No tan simple. Cuando yo pongo 2 puntos es porque voy a empezar a enumerar. Cuando yo pongo un punto y coma quiere decir que he terminado con algo y empiezo con algo totalmente distinto. Entonces, es muy importante los signos de puntuación. ¿Qué ocurre? Que hemos visto que tenemos nuestro CLIMAR, la WIPO en sus criterios, es que además hay otra base de datos que tiene que ver con la clasificación internacional que hemos dicho antes, la de la UNPI. ¿La UNPI qué hace? La UNPI tiene un gestor. Tiene el gestor de productos y servicios. ¿Y cuál es el contenido de ese gestor? En primer lugar, la clasificación internacional. En segundo lugar, ellos tienen todas las solicitudes de marcas que vienen por el sistema de Madrid, vengan del país del mundo que vengan, ellos. Si tienen que reclasificarla, la reclasifican. Pero si les viene de ese país bien clasificada, aunque sea una redacción que a mí me pueda llamar la atención, ahí está. Y en determinados momentos me puede resultar útil la consulta de esa clasificación. Y además, ellos también incorporan ya todos los términos de la WIPO. Con lo cual, digamos que se le da bastante facilidad para que quien solicita una marca para registrar tenga los menores problemas posibles a la hora de clasificar. Entonces, ahora vamos a pasar al aspecto práctico de mi ponencia, pero es un práctico rígido. ¿Qué quiero decir? Que yo no voy a entrar en internet. Luego entro, salgo, me pierdo. Esto es. Ventaja de esto, que puede tener su valor histórico, porque las búsquedas que se hagan aquí dentro de 2 años ya no existen. Entonces puede resultar curioso, por lo menos hagamos medianamente nada. ¿Qué hacemos? Lo primero, nos tenemos que meter en nuestra página web. Y en nuestra página web veis que pone bases de datos, marcas y nombres comerciales. Si yo le doy ahí, me sale esto. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde veo CLIMAR, que hemos aludido en la presentación a CLIMAR, que era la clasificación de NISA. Pues allá que voy, entro en CLIMAR. ¿Qué me presenta? El número de la clase. Vemos aquí solamente 1 y 2 porque, claro, si hay 45 no me pueden salir todas en la pantalla. Al lado veis el título de la clase, cómo se llama esa clase y la nota explicativa. En la parte superior veis clase, procedencia, todas. ¿Todas qué quiere decir? Si yo le doy a todas, que es normalmente lo que hacemos, es que aparece NISA y aparece la base de datos armonizada, que suele ser lo más cómodo. Puedo buscar por palabras, tal y cual. Veis arriba que dice, los productos y servicios marcados en negrita y tachados no serán aceptados. Ya veremos algún caso de esto. Y luego, en sustitución de los mismos, el solicitante deberá indicar específicamente los productos o servicios concretos. Pero ya vemos cómo es. Esta es la 1. Aquí llegamos como si hubiéramos hecho todo el barrido hasta llegar a la 45. Bueno, pues ya vemos en la 45 los productos y servicios marcados en negritas y tachados. Aquí hay tachados. Los servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. No te me puedes pedir eso. No me puedes pedir eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí yo ya te estoy facilitando, que eso no me lo pidas. Y estoy dando cumplimiento a esa notita
abajo interior. En sustitución de los mismos, el solicitante deberá indicar específicamente los productos o servicios concretos. Seguimos. Siguiente. Veréis. Aquí veis el número de clase 14 y 15, el título de la clase y la nota explicativa. ¿Por qué he cogido esto? Bueno, no lo he elegido aleatoriamente, las cosas como son. ¿Por qué? Porque veréis, en la clase 14 me dice metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas y artículos de relojería e instrumentos cronómetros. Perfecto. ¿Qué ocurre? Si no os importa, para que no perdamos tiempo, vámonos a no comprende. Y veréis que en no comprende aparecen. Ay, ¿cómo puedo ampliar esto? Perdona. No, de tamaño. ¿Para qué sea? Ah, bueno, es que ellos lo ven bien. Soy yo la que no lo ve bien, vale. Esperad. Es que si vais a no comprende, veréis que aparece en el último no comprende ciertos productos de metales preciosos. Me está diciendo que son productos de metales preciosos. O sea, el valor está en que es metal precioso o chapados clasificados según su función. ¿Os acordáis que hemos visto antes que uno de los problemas que tenemos es o la función o la materia? Pues aquí tenemos. ¿Y a qué me refiero yo en este caso? Metales de los metales en hojas o en polvo para la pintura, para la decoración, la imprenta, la 2, amalgamas dentales en la 5, los artículos de cuchillería, los tenedores y cucharas. O sea, de oro van a la 8. Con lo cual se pone manifiesto que para determinadas personas dirían, vamos a ver si aquí lo que prevalece es el oro, el material. Y sin embargo, están puestos por su función. Bueno, pues así tenemos determinadas pinceladas. Pero vamos a ver en la siguiente, y se ve también un caso curioso. Estamos en la clase 15. La clase 15 son instrumentos musicales. Pero veréis, el título de la clase que me dice, instrumentos musicales, atriles para partituras. Un instrumento musical y atriles para partitura, claro, yo necesito la partitura. La partitura no es la 15. Y es un accesorio de la música, yo lo necesito. Y si vais en esta clase no comprende, veréis que pone que aquí, las partituras electrónicas descargables van a la 9 y las partituras impresas a la 16. Y un instrumento y un atril parece que te pide la partitura. Bueno, no ha creado especiales problemas. ¿Y que empieza a marcar? Pues no vamos a discutir. Seguimos. No, aquí. La 25, sencillamente, esta, la 25, es porque veis, uy, la 25 a mí me explaya y me dice, uy, fíjate, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería. Pero es que además resulta que yo puedo pedir los trajes de disfraces y la ropa de papel. Uy, qué bien. Ah, pues yo, mira, aquí hago un cortapega. Pues va a ser que no. Porque me sale el mensaje de que estas notas explicativas tienen un mero carácter informativo y no deben reproducirse en el listado de productos y servicios solicitados. Pero eso a mí no me impide que yo pida a la clase 25 esos disfraces o esos trajes. No tengo ningún problema, pero no me permite el decir, bueno, voy a coger este comprende en particular con esta. No. Pero si están claros, precisos, en donde estén, yo no tengo ningún problema. Seguimos. Vamos a ver, aquí yo lo que he hecho es un ejemplo que todos los de la casa, que yo creo que es la mayoría del curso, lo conocen, el problema de las publicaciones. ¿Veis? Yo digo, voy a buscar por palabras, publicaciones. En la parte superior veréis que tenéis 33 registros. Hay 2 hojas. El primero son las publicaciones. La clase 9, la clase 9. A ver, la 18. ¿Ves? Luego sigo la de la 16, la 16, las publicaciones. Aquí veréis, vimos en la anterior, ¿veis? Publicaciones descargables, tal, y hay un número de base, que yo creo que es el primero que... ¿Qué quiere decir esto? Hemos dicho que si yo pongo esto, me va a salir la traducción al inglés, al francés, o al ruso o al idioma. Con lo cual es comodísimo.
Pero si veis, harmonizada no tiene número de todas las posiciones que crea. No lo tiene. Y la verdad es que el número de base te puede solucionar muchos problemas si tú resulta que te estás moviendo con distintos idiomas y en distintos países. Aquí vemos, publicación electrónica descargable es una. Pero luego fijaros todas las posibilidades que hay. Interactivas, grabadas en soportes informáticos, tecnología interactiva. Tenemos un montón. ¿Por qué? Porque en aras de la claridad y la precisión habrá quien expresamente solo le interesa una de esas. No todo el campo. Claridad, precisión y en este caso concreción. Vemos aquí que ya hemos pasado de la 9 y nos vamos a la clase 16. Están las publicaciones impresas, las publicaciones periódicas, seguimos y acabamos en la clase 41. ¿Veis abajo? Arriba en la primera, ¿os acordáis que decía 83 registros encontrados? Y ahora aquí nos vuelve a decir 83 registros. Estamos en la última página. Y es en la 41, la última, facilitación de publicaciones. Con lo cual, vamos viendo que un mismo término va manejándose con distintas clases. Y cada clase tiene su peculiaridad. A ver. Ay, no, ¿qué he hecho? ¿Por qué me baja aquí? ¿Aquí me ha bajado? Aquí, 41, ¿ves? A ver. Publicaciones, seguimos con las publicaciones, 83, vale. Cambiamos. Hemos visto las observaciones generales que del asesoramiento. ¿Y qué nos decía el asesoramiento? Depende de los asesores. Bueno, vamos a poner la palabra asesoramiento. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que hay 587 posibilidades de asesoramiento en la clasificación. Son unas cuantas. La primera, la clase 35, asesoramiento a empresas comerciales, y vamos bajando, fijaros todo lo que hay, y seguimos en la segunda, seguimos con la clase 35, bueno, aquí, ¿perdón? No, ahí no sé. No tengo ni idea. Sí. ¿Qué dice? Ah, bueno. ¿El qué, perdón? Tiene un micrófono abierto, parece ser. Ah. Vale. Vale, bueno, pues seguimos. Tenemos aquí el asesoramiento. El asesoramiento. ¿Veis abajo que aparece 5 páginas? O sea, esto va así. Ahora, ¿qué ocurre? Que vamos a buscar una palabra. Digamos que el juego que nos da es de distintas clases en las que quizá haya una cierta disparidad. ¿Cuál es? Pastelería. ¿Por qué? Porque en sí la pastelería es un término que aparece en la clase 30, pero es un término que tiene individualidad también dentro de la clasificación. Le damos a la pastelería y nos sale en Niza, la clase 3, los aromatizantes. La armonizada desarrolla más. ¿Veis? Aquí hay muchas que tienen número de base. O sea, la pastelería tiene su historia en Niza y por eso tiene. Y veis, aquí son 34, tiene muchas, ¿ves? 34 y aquí están todas las pastelerías. La última de pastelería, ¿cuál es? Ah, no, perdón, esta es tintorería. Perdón, la última, ¿cuál es? Saborizantes que no sean aceites esenciales para productos de pastelería. Vale. Luego, en tintorería, veis, aparece la 2 porque aparecen los mordientes, que es una sustancia que sirve para que se fijen los colores, pero no da más de sí la tintorería en la clasificación. Está lo de los radios despertadores en la 9, pero ya, de verdad, termino rapidísimo. Tenemos, por un lado, los radiorrelojes, veis que los tenemos en la 9, pero si es un reloj con radio, entonces ya no vamos a la radio. Jugamos la 9 o la 14, dependiendo de lo que prevalezca, a lo que le demos más importancia, si al reloj o a la radio, al contenido en la radio.
Luego, en cuanto... espérate, que es formación, lo último. Formación que quería que vierais, veréis. Al principio veis que aparece en formación 1.731 registros. Pues claro, tú te pones a bajar y dices, madre mía, me estoy volviendo loco. ¿Cómo puedo yo saber? Me voy a los títulos de las clases y veo que en la 41 está educación, formación. Con lo cual, si yo me dedico a la enseñanza, directamente voy a decir, me meto en la 41 y hago limpieza. Y ya reduzco a 522, porque he empleado la herramienta de acudir a la clase. Y ya está. Luego ya lo demás, como lo tenéis, y si alguien quiere preguntar algo, pues es su disposición. Muchísimas gracias, Lourdes. Yo creo que ha resultado muy práctica. Yo creo que mucha gente, la gente que no supiera desde luego utilizarlo, le va a ayudar muchísimo a poder buscar todos estos productos y servicios. Vamos a ver si en el chat alguien ha hecho alguna pregunta. Veo regular, eco, escucha doble. No, parece ser que no hay ninguna pregunta. Pues nada, eso es como dijo, eso quiere decir que ha quedado todo claro. O sea que perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Termina el día de hoy, la segunda jornada del curso. Os esperamos mañana a las 9:30, que volveremos otra vez ya con la tercera jornada, que va a tener temas pues, relativos con las marcas colectivas y de garantía, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y, bueno, pues todo lo que es la regulación internacional de las indicaciones geográficas y el Acta de Ginebra. Y luego habrá una mesa redonda que tratará el tema de los conflictos entre las marcas y las indicaciones geográficas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y mañana continuamos. Cuidaros. Hasta mañana.